para cerrar nuestro primer día en este importante evento de perspectivas para la economía colombiana. Le abrimos espacio ahora a nuestro último panel de la jornada, Perspectivas Sectoriales. Abordará el panorama para las empresas colombianas en medio de esta gran transformación. Contaremos con la participación de Felipe Bayón, Carlos Ignacio Gallego, Juan Carlos Mora y Germán Cristancho. Felipe Bayón, CEO de Ecopetrol, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, cuenta con más de 29 años de experiencia en la industria petrolera. Se desempeñó también como vicepresidente ejecutivo en el grupo Ecopetrol y por más de 20 años trabajó en BP, dentro de ellos liderando operaciones para América del Sur. También Carlos Ignacio Gallego, CEO de grupo Nutresa, ingeniero civil de la Universidad EAFIT y magíster en Administración de Empresas de la misma universidad. Cuenta con estudios complementarios en MIT, Kellogg y Harvard University. Actualmente es miembro de junta de compañías como Grupo Sura, Grupo Argos y Tres Montes Lucchetti. Y finalmente Juan Carlos Mora, CEO del Grupo Bancolombia, administrador de negocios de la Universidad EAFIT y magíster en Administración de Negocios de Babson College. Durante sus 27 años de trayectoria en el grupo, se ha desempeñado como vicepresidente de Riesgos y Operaciones, vicepresidente de Servicios Corporativos y vicepresidente de Innovación y Transformación Digital. Bienvenidos a este último panel. Bueno, pues este es el último panel y quisiera pues darles la bienvenida al doctor Felipe Bayón, al doctor Carlos Ignacio Gallego y al doctor Juan Carlos Mora. Y es un panel bastante interesante para nosotros en un año muy particular. El COVID-19 cambió y alteró los planes que teníamos para la economía y las perspectivas que teníamos para la economía, pero en muchos casos se convirtió en el catalizador de muchas transformaciones. Para nosotros, este es el año en el que Colombia se ve abocada o enfrentada a una gran transformación y sin duda los negocios que cada uno de ustedes representa se está enfrentando a unas transformaciones y a unos cambios muy importantes. Así que vamos a hablar y voy a proponerles una conversación en la que abordemos perspectivas sobre las compañías que ustedes dirigen y sobre los sectores en los que ustedes están, pero sin duda quisiera invitarlos a que abordemos la conversación desde una perspectiva muy enfocada en la gran transformación. Así que, pues, antes de iniciar nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este espacio de lanzamiento del libro 2021 con nosotros. Bueno, con miras a arrancar y quisiera de pronto hacer una conexión con lo que estaba mencionando recientemente Andrés Langebeck sobre la transición energética y quisiera de pronto arrancar con el doctor Felipe Bayón. Doctor Felipe, la transición energética, dentro de muchas tendencias que se aceleraron en los últimos meses, está representando unos retos muy grandes para la industria petrolera. ¿Cómo está Ecopetrol ajustando su estrategia y qué expectativas tienen para el mercado petrolero en los próximos años, entendiendo el marco de transición energética que se está dando en el mundo y en Colombia?
comprometidos con unos 300 megavatios de energía renovable para el año 2022. Tengo un poquito de Germán, no sé si me oye bien. Sí, se cortó solo un segundo, pero lo estamos oyendo bien. Perfecto. Entonces decía, hay un compromiso con crecer nuestra producción de gas y ser una compañía cada vez más grande. Y hay un compromiso con una transformación profunda desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de ser cada vez más eficiente y tener operaciones éticas y eficientes. Yo creo, y lo decían Andrés y lo decía el viceministro Zárate, ahora hay una aceleración de la transformación y pues tenemos que verlo como una oportunidad también. Perfecto. Y abordando de pronto un tema también de transformación, pero en los otros sectores, y para invitar a la conversación pues al doctor Carlos Ignacio y al doctor Juan Carlos, quisiera hablar un poquito de la digitalización, porque la digitalización se está dando pues en dos frentes importantes, en la digitalización del comercio y en la digitalización financiera y el fenómeno fintech que se viene presentando en Colombia de forma importante. Así que en cada uno de sus negocios, esta transformación digital, y si quiere el doctor Carlos Ignacio, podríamos arrancar por la digitalización en el comercio, ¿cómo está alterando o modificando un poco la estrategia de Grupo Nutresa, todos estos cambios y esta adopción digital que está teniendo nuestro país en los últimos meses? Y sobre todo, quisiera mencionarlo, que más adelante pronto se lo volveré a mencionar, pero recientemente ustedes anunciaron unas metas al año 2030, en donde ya incorporan mucho más el componente digital en sus metas. Así que, ¿cómo está ajustándose la estrategia en este frente, doctor Carlos Ignacio? Sí, gracias, Germán. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Es un gusto y un honor compartir este diálogo con Felipe y con Juan Carlos. Yo quisiera iniciar diciendo que cuando uno mira las macrotendencias que vienen desde antes de la pandemia, la hiperconectividad ya estaba ahí. Y lo que ha ocurrido, como mencionabas, ha habido una aceleración, y lo que teníamos como planes de mediano o de largo plazo en transformación digital se ha acelerado. Claramente, lo que hemos visto en consumo masivo y específicamente en alimentos es que hemos tenido cambios en la forma en que se relacionan los clientes, los consumidores y los compradores con las empresas. Hay una nueva forma de comunicarse con las marcas, hay un cambio en la forma en que se toman los pedidos. De cierta manera también se ha acelerado la demonetización de esas relaciones comerciales, y en el frente específico de los restaurantes, donde las medidas de distanciamiento físico han evitado que los clientes de la manera usual se relacionaran con las empresas, hemos tenido tal vez una profundización del efecto de la aplicación de tecnologías digitales. En el caso concreto de Grupo Nutresa, lo que ha pasado es que hemos pasado de tener 8 e-commerce propios a tener 18, y las ventas se han multiplicado entre 2,5 veces y 5 veces las que se efectúan a través de plataformas digitales. Lo que llaman activos digitales también ha tenido un crecimiento enorme. En nuestro caso tenemos cerca de 507 activos digitales que administramos, y ahí estoy hablando no solo de plataformas e-commerce, sino hablando de redes sociales, de aplicaciones de smartphones, de chats, de dominios. Entonces hay una gran aceleración. Pero yo, Germán, quería referirme a que esto no se puede ver simplemente como un tema tecnológico. Se necesita una transformación humana para que todo esto se pueda dar. Y realmente lo que hemos tenido es la aceleración del desarrollo de unas capacidades
y la puesta en práctica en el mercado. Las compañías, todos hemos tenido que hacer un esfuerzo por ganar adaptabilidad, por ser más flexibles, al mismo tiempo por ser más ágiles, y eso es lo que estamos viviendo. En nuestro nuevo plan nos atrevimos a poner una aspiración grande, y es que esperamos a que en el 2030, entre el 2020 y el 2030, al menos 20% de las ventas sean realizadas por canales digitales. Y tú preguntaste solo por el comercio, pero yo tengo que decir que no, la digitalidad no toca solo el comercio, toca también todo el resto de la cadena. Entonces hay digitalidad en la cadena de abastecimiento completa y otras tecnologías como realidad aumentada, chatbots, como impresión en 3D, como visión artificial, como machine learning o RPA, se están aplicando en compañías como la nuestra. Sí, totalmente. Y yo, pues ahora también les preguntaré un poco sobre inversiones, pero es muy cierto lo que usted dice, doctor Gallego, porque Latinoamérica, cuando uno analiza los datos de desarrollo de infraestructura tecnológica, de digitalización, de capacitación del talento humano, o incluso de foco de recepción de inversión en fintech o en desarrollo digital, pues no necesariamente destaca tan bien. Se ve que hay regiones o países emergentes, sobre todo asiáticos, que nos llevan un camino muy grande. Entonces, sin duda, yo creo que esto efectivamente tiene unos frentes muchísimo más amplios que solo el e-commerce o solo esa digitalización de comercio que uno entiende, sino que es un tema súper amplio. Por eso decía tal vez al principio y lo decía en el panel anterior, nosotros consideramos que esta situación de los últimos meses, si bien ha traído un impacto muy fuerte para la economía, también se convierte en un catalizador y en una oportunidad gigante de desarrollar nuevas habilidades en la economía, nuevas habilidades en los trabajadores y muchos frentes en los que hay que seguramente trabajar. Doctor Juan Carlos Mora, yo le planteo el mismo tema y es el de la digitalización, pero en este caso mucho más enfocado a la parte financiera, a la parte bancaria y a la parte fintech, y sobre todo porque recientemente, por ejemplo, hemos visto la entrada de jugadores importantes en otros lugares de la región como Nubank. Así que, ¿cómo está esta digitalización siendo incorporada en el Grupo Bancolombia y cómo se está ajustando esta estrategia a todo este fenómeno digital que se está presentando? Sí, Germán, buenas tardes. Primero, muchas gracias a Davivienda Corredores por la invitación. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan esta tarde. Para mí es un gusto compartir este panel con Felipe y con Carlos Ignacio, a quienes saludo muy especialmente. La pandemia, yo creo que nos trajo una situación en el caso de la banca, veníamos trabajando ya en un proceso de digitalización desde de unos años atrás. Hubiera sido imposible responder como hemos respondido ante la situación que vivimos si no hubiéramos trabajado ya por unos años en muchos temas asociados a digitalización. Llega la pandemia y podemos utilizar eso que veníamos construyendo, pero también se acelera un proceso de manera importante. Yo creo que nos ganamos en adopción algo así como 3 o 4 años en este proceso entre las cosas, digamos, positivas, que no son muchas de todo esto tan complejo que hemos vivido, es que el confinamiento y la situación nos llevó a que hubiera una adopción de esos procesos digitales de manera mucho más rápida y que los usuarios tuvieran que acoger esas ofertas que teníamos y que también las entidades financieras viéramos dónde teníamos una capacidad que ya podíamos aplicar claramente y dónde tendríamos que profundizar. Entonces también nos marcó unos caminos importantes. Sobra decir que las transacciones digitales se multiplicaron por números muy importantes, 150% de crecimiento, el efectivo se redujo y eso permitió utilizar todas estas capacidades digitales en este momento. Entonces,
también surgieron unos retos, no hay duda, la ciberseguridad como un factor fundamental de generación de confianza en el uso de esas plataformas digitales. Y yo creo que también potenció toda esta situación una llegada o un desarrollo de las fintechs y de otros actores no tradicionales en la banca. Está sucediendo en otros mercados, está sucediendo en Colombia, pero yo particularmente siento que hay unas entidades en el mercado colombiano que han podido avanzar y claramente tienen las herramientas para trabajar con esas compañías fintech que llegan o competir, y finalmente al mercado llegan más opciones que permite que los consumidores puedan elegir. Entonces termina siendo, yo creo que beneficiario, pero mi conclusión de toda esta situación es que las entidades financieras estábamos bien preparadas. Hemos podido responder de manera muy clara ante esta situación y apoyar a nuestros clientes en sus necesidades durante estos periodos, y que también nos potencia el desarrollo futuro en lo que viene con esas capacidades y esa competencia que está llegando y que va a terminar beneficiando el mercado colombiano. Un poco en los retos y en los factores específicos de cada negocio. Yo siento, y es mi percepción, pero siento que este es un año que, si bien ha sido muy retador y duro para todos, particularmente puede ser más retador para el grupo Ecopetrol, para el grupo Bancolombia, que para el mismo grupo Nutresa, por el modelo de negocio que tiene. Pero antes de entrar en eso, quisiera hacerles una última pregunta muy general, y tiene que ver con el home office. Y el home office, porque muchas veces se habla de que efectivamente estos últimos meses llevarán a que el trabajo en las oficinas no necesariamente sea el mismo, y que la virtualidad, el teletrabajo y ese tipo de tendencias se adopte mucho más. Lo decía incluso Andrés hace unos minutos en el panel anterior. Harvard Business Review ha escrito incluso que no necesariamente se van a dejar de utilizar las oficinas, va a haber una mezcla. Pero yo quisiera, aprovechando este espacio y aprovechando la oportunidad de tener a 3 presidentes de importantes grupos colombianos, pues preguntarles si el home office efectivamente se está incorporando o está modificando la forma en la que se va a trabajar en sus compañías a partir de ya, para los próximos años. Doctor Bayón, ¿está el home office cambiando algo en la forma de funcionar de Ecopetrol de ahora en adelante? De manera remota, tomamos la decisión en el grupo Ecopetrol que la gente que no estuviera en turnos, y pensemos que nosotros en los campos de operación, oleoductos, refinerías, puertos, poliductos, frentes de trabajo críticos, tenemos que mantener gente para que el país no se pare. Y en ese momento tomamos la decisión de ir a trabajo remoto. Pensemos que hay que hacer un trabajo en el país todavía sobre, desde el punto de vista regulatorio de legislación, cómo entender el teletrabajo y cómo ir avanzando hacia allá. Y en ese momento el 85% de nuestros colaboradores fueron a trabajar remota. Para que los que nos escuchan tengan una idea, hoy en promedio tenemos 7.400 reuniones diarias de manera virtual. Hay más de 4.500 personas que están conectadas. Hemos hecho eventos como este donde tenemos entre 30 y 40.000 personas viéndonos. Si bien estamos distanciados físicamente, yo creo que parte de estas herramientas nos han permitido acercarnos y tener más gente en las conversaciones. Había un tema que mencionaban Carlos Ignacio y Juan Carlos, y es que mucha de la capacidad para hacer el trabajo ya la teníamos, estaba instalada, posiblemente subutilizada. Rápidamente hemos, digamos, entre adopción, entrenamiento, inclusive muchos de nosotros pues hemos tenido que desaprender algunas cosas y aprender una nueva manera de hacer las cosas. Eso nos ha permitido pues mantener nuevamente las refinerías funcionando y hacer de alguna manera en estos ya más de 7 meses, vamos para 8 meses, pues el trabajo que le permita al país tener combustibles, tener energía y tener gas. Por ejemplo, hoy pensar que nuestros geofísicos, geólogos que hacen exploración,
lo pueden hacer trabajando en la nube y colaborar los que están en Brasil, con los que están en Houston, con los que están en Bogotá o en los campus a nivel regional. Que tenemos posibilidad de hacer seguimiento de los campos del Meta con un proyecto de campos integrados y ver cada uno de los pozos, cuál es el estado y cuál es la causa si tiene alguna falla. O que podemos seguir las moléculas desde los pozos hasta los puertos a las refinerías usando blockchain. O sea, la tecnología ha sido absolutamente fundamental. Y el otro tema es que nos ha permitido seguir desarrollando alianzas con gente como Impulsa, con gente como Se Emprende en Bogotá, Ruta N en Medellín, con Plug and Play en Silicon Valley, para que muchos emprendedores colombianos nos ayuden a resolver problemas puntuales que tenemos en la operación, y eso también ha sido muy exitoso. Yo creo que desafío importante, Germán, es que no nos devolvamos en algún momento, y no sabemos todavía cuánto va a durar la pandemia, pero que aprovechemos para seguir construyendo y pues seguir acelerando definitivamente lo que estamos haciendo. Y por último, este mes de octubre, el pasado mes de octubre, arrancamos el piloto en oficinas administrativas para entender cómo vamos a volver paulatinamente a esos espacios físicos. Leía en estos días que estábamos muy bien educados para trabajar todos presencial y éramos muy eficientes, después pasamos a trabajar todos virtual y éramos muy eficientes. ¿Cómo hacemos para trabajar en un esquema híbrido? Y teniendo un tema siempre que es central para nosotros, es el tema de la salud psicológica, la salud mental de la gente, porque empieza uno a cruzar esas líneas entre lo personal, lo profesional. Está uno pues en las casas trabajando con los hijos, con la señora, con los familiares. Todo eso también hay que ponerle muchísimo cuidado, Germán. Sí, totalmente cierto. De hecho, ese es uno de los argumentos de Harvard Business Review para mencionar que el espacio de oficina se seguirá usando. Y lo digo yo desde mi experiencia, que en estos últimos meses tuvimos la iniciativa en Davivienda Corredores de hacer eventos cada 8 días y tener en cuenta que mi hija no estuviera por ahí jugando o ese tipo de cosas presenta unos retos que uno pensaría son menores, pero que significan que los espacios de oficina seguramente se van a seguir utilizando y probablemente el esquema puede ser híbrido hacia adelante. Muy brevemente, si nos comparten, doctor Carlos Ignacio y Juan Carlos, lo que ocurre en sus compañías desde el punto de vista de home office para entrar más específicamente en la perspectiva de sus negocios y sus sectores para el año 2021. Sí, Germán, yo quisiera decir que en Grupo Nutresa, cuando enfrentamos al comienzo del año esta pandemia, decidimos fijar 3 grandes prioridades. La primera es el cuidado de las personas, la salud, la vida, al mismo tiempo hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo por cuidar el empleo. La segunda, cumplir esa misión de proveer alimentos en toda la región. Y eso tiene detrás unos esfuerzos de continuidad de negocio grandes. Y la tercera, cooperar con aliados públicos y privados para ser parte de la solución, especialmente contribuyendo a la protección de las personas más vulnerables. En ese primer pilar que tiene que ver con el cuidado de las personas, una de las cosas que primero hicimos fue aislar las personas con condiciones de base que las hacían más vulnerables. Y es un tema que seguimos haciendo. Por otro lado, todas las actividades administrativas que podíamos hacer de forma remota, así las iniciamos a hacer. Hay actividades que definitivamente tienen que ser con presencia física, como algunas que son la entrega de productos a los clientes y el trabajo en las plantas. Creo que es muy interesante lo que decía ahora Felipe y lo comparto, y es que el trabajo tiene una función no solo, digamos, de carácter productivo, sino que tiene un tema social detrás. Y es muy importante cuidar no solo la salud en lo físico, sino la salud mental. Y hemos hecho ahí también unos trabajos grandes en lo digital, porque la cercanía, incluso nosotros no hablamos de distanciamiento social, sino de distanciamiento físico. Creo que una organización puede ser muy cercana a sus grupos relacionados y a su personal, a pesar de que sea más digital. Y es un tema dinámico, porque digamos que lo que hacemos en todas las regiones donde actuamos es que estamos revisando siempre
las estadísticas de ocupación de UCIs y las tasas de contagio para ver qué tanto podemos abrir o cerrar y seguir cumpliendo con esos objetivos que mencionaba ahora como grandes prioridades. Doctor Juan Carlos. Sí, Germán, como a todos, digamos, nos tocó casi que de un día para otro movernos a trabajar desde la casa. El caso de Bancolombia, en Colombia somos alrededor de 22.000 empleados. En una semana teníamos 19.500 personas trabajando desde casa, solamente atendiendo, trabajando en sus sitios de trabajo, las personas que tenían que atender a los clientes desde las oficinas. Y fue todo un reto inicialmente, porque nosotros teníamos un programa de trabajo, como lo decíamos, algo de trabajo remoto, en el que teníamos alrededor de 1.500, 1.600 personas trabajando desde la casa, pero moverlo a una escala de 19.000 personas fue todo un reto, también buscando proteger la salud y proteger la integridad de las personas. Eso se logró hacer muy rápido y de ahí hemos trabajado ya todos estos 8 meses. Han regresado algunas personas cuando hemos abierto más sitios de atención al cliente, unas 6.000 personas hoy están trabajando en sus sitios de trabajo. Algunas personas han retornado a sus sitios de trabajo administrativos, algo como el 5 o 6%. Pero a tu pregunta del futuro, yo creo que es un futuro mixto. Es un futuro en que se pueda combinar una eficiencia entre trabajo en casa, trabajo en oficinas. Yo creo que las oficinas van a seguir existiendo como un sitio en las que las compañías encuentran su punto en el que se conjugan todas estas visiones. Creo que la construcción de cultura es muy importante. Yo no me imagino una cultura de una compañía construida totalmente digital. Yo creo que el contacto de las personas, el tener ciertas prácticas comunes dentro de la cultura que forma una compañía es muy importante. Entonces, yo creo que evolucionaremos a una forma de trabajo diferente, con retos. Felipe lo decía y lo comparto. Es más fácil trabajar todo virtual o todo presencial. Esa mezcla pone unos retos interesantes de cómo manejarlo, de qué hacerlo, pero definitivamente nosotros nos vamos a ir moviendo hacia allá en la medida en que podamos ir, ya que los temas de salud lo permitan, lentamente en una mezcla. Creo que optimizará el trabajo el área de oficina. Eso creo que sí va a ser una eficiencia porque los sitios de trabajo van a cambiar. El sitio de trabajo propio probablemente no exista mucho más, sino que son sitios de llegada para poder dar esa flexibilidad. Y entonces los sitios de trabajo van a evolucionar, el mobiliario, el relacionamiento, pero yo sí creo que hay una necesidad de ese punto de unión de las personas que aglutina también la cultura. Perfecto, ahora siguiendo con esos retos, ahora sí quisiera entrar mucho más en el detalle de los retos particulares de cada uno de los sectores en los que ustedes están. Y quisiera volver al punto de la transición energética y el negocio petrolero. Porque hace unos días vi un reporte de BP e incluso ha habido varios de la Agencia Internacional de Energía, varios reportes sobre perspectivas futuras en los que se aseguran varias cosas. Primero, en el caso de BP, por ejemplo, o en el caso de la Agencia Internacional de Energía, que aseguran que el impacto del COVID sobre la demanda de petróleo va a ser permanente, que probablemente en el caso de BP y de algunos otros estiman que la demanda de petróleo podría haber llegado a su pico y que la demanda creciente en energía en muy buena parte va a ser suplida por energías o fuentes de energía renovables. Así que en el negocio petrolero, doctor Bayón, se me vienen a la mente distintas preguntas. Y es, por un lado, ¿qué expectativa bajo ese entorno, y si lo comparte o no, pero qué expectativa de precio de petróleo podría tener para el mercado global como precio de equilibrio? Eso en una pregunta, y muy atado a esto también, ¿cuál es el panorama para el fracking en Colombia? Bueno,
Germán, gracias. Es que pensando como Colombia, como país, es fundamental proteger y defender nuestra seguridad energética. Y yo veo a Carlos Ignacio y yo veo a Juan Carlos y definitivamente, pues uno, la energía más costosa como país es la que no tenemos. Y si nosotros tenemos o no tenemos acceso a una energía que sea confiable, que sea ambientalmente segura, que sea o ambientalmente amigable y que esté disponible cuando uno la requiera, pues vamos a tener mucho más problemas como país para salir de la crisis y para definitivamente reactivar. Entonces, el primer tema importante es seguridad energética y autoabastecimiento. El segundo, y yo comparto la visión de que hemos pasado de lo que se llamaba un pico de oferta a un pico de demanda. Antes se decía que lo que pasaba era que los productores de hidrocarburos en el mundo iba a llegar un momento en que no iban a poder producir más. Y lo que estamos viendo es que hay una destrucción de demanda. Voy a poner un ejemplo. Si uno mira la gasolina en los meses más difíciles, en abril, en el país, cayó entre un 70, 80% del consumo de gasolina, el diésel un 50, 60%, y el jet de los aviones cayó casi un 90%. No nos hemos recuperado todavía. Posiblemente la gasolina se recupere en los próximos meses, el próximo año. El diésel va a tomar un poco más de tiempo y el jet hay una gran incertidumbre. Leía en estos días que eventualmente hacia el 2024-25 el 40% de los viajes de negocios que históricamente se hacían ya no se van a hacer. En parte por todo esto que conversábamos desde el punto de vista de tecnología. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que es importante seguir protegiendo lo que hacemos hoy en día, que el país pueda refinar sus propios combustibles de mejor calidad permanentemente desde el punto de vista, por ejemplo, de azufre, contenido de azufre. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, que tengamos autosuficiencia de gas en el país. Hoy 30 millones de colombianos tocamos el gas todos los días y 3 millones de familias utilizan el propano y el butano, el GLP. Entonces es fundamental que esos combustibles sigan llegándole a esas poblaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Decía, proteger los hidrocarburos, seguir produciendo más de los campos que hoy tenemos, buscar poder extraer más y tener mejor recuperación de esos campos, seguir explorando, es fundamental, crecer nuestra intensidad en gas. Nosotros hemos destinado un poco más de 800, casi 870 millones de dólares en los próximos 3 años para ir a buscar más gas y producir más gas. El fracking, y usted lo decía, es una oportunidad importante para el país porque puede generar mucho más gas y puede generar muchos más hidrocarburos líquidos que se puedan refinar en el país para que tengamos nuestros combustibles. Eso no quiere decir que no sigamos trabajando en la transición energética. Vamos a tener cada vez más vehículos eléctricos. Pero ¿cómo reemplazamos 10 o 12 o 13 millones de vehículos que hoy tenemos en el país? Eso nos va a tomar un tiempo y tenemos que hacerlo de manera ordenada. Las transiciones hay que hacerlas de manera ordenada. Y en algunas aplicaciones posiblemente no sea tan sencillo. Los vehículos de carga que recorren el país, un país con cordilleras, un país con montañas, va a requerir un tiempo en que la tecnología se adapte. Nosotros creemos entonces que el fracking o los yacimientos no convencionales son una gran oportunidad a través de los proyectos piloto de investigación integral y a través de la ciencia, de los datos científicos. El país podrá tomar la decisión de manera informada si es una fuente de energía que quiere utilizar hacia adelante y que permita que las reservas no sean de 5 o 6 años en crudo, sino de 20 o 25 años y que en gas no tengamos 7 o 8 años, sino que tengamos 20, 30 o 40 años. Desde el punto de vista de equilibrio, yo creo que hay un tema bien importante, Germán, y es la incertidumbre. Si tenemos una nueva ola de la pandemia y hay otra vez, como lo estamos viendo en Europa, cierre de muchas de las economías, las actividades económicas cayendo, la demanda va a caer. Y eso posiblemente hace que el precio del crudo vuelva a bajar. ¿Qué tenemos que hacer? Ser cada vez más eficientes, poder competir. Estamos viendo hacia adelante, pues para este año $38, para el próximo estamos viendo 45 y el 22.50. Esperamos estar en ese rango, más o menos. Esto es para hacer nuestra presupuestación. Pero hacemos pruebas ácidas de nuestros portafolios a precios mucho más bajos. Y en este sentido, Germán, en este negocio, pues muchas veces estamos compitiendo con nosotros mismos.
Fundamental hacia adelante, proteger los mercados principalmente en Asia, que hemos abierto en los últimos años, y definitivamente combinar protección de lo que hoy hacemos y que le genera pues muchos recursos al país con esa transición energética de manera ordenada. Perfecto. Doctor Carlos Ignacio, yo quisiera preguntarle sobre el negocio de Grupo Nutresa, pero en dos frentes, y desde el punto de vista del comportamiento de las diferentes líneas de negocio, porque si bien el negocio de Grupo Nutresa en buena parte se ha desempeñado muy bien por el enfoque de alimentos, por el posicionamiento de marcas líderes que tiene el grupo, también es cierto que el segmento o la línea de negocio de alimentos al consumidor es una de las que puede haber recibido un choque muy importante, y lo hablábamos también hace un rato, el sector de servicios, los restaurantes, en la medida en que el COVID-19 pues sigue y que los riesgos de rebrotes siguen estando allí. Mi primera pregunta, y voy a hacerle dos preguntas también en una, mi primera pregunta es: ¿cómo ven ustedes el desempeño por líneas de negocio para el año 2021? Y muy atado a ese desempeño 2021, pues hacia finales del año próximo se espera que la planta que Grupo Nutresa está haciendo en Santa Marta entre en operación. Se espera que entre en operación para atender operaciones internacionales. Particularmente ese proyecto, ¿a qué mercados apunta? ¿De qué magnitud de capacidad estamos hablando en esa operación logística de Santa Marta para el año 2021 y qué representa pues para el grupo? Sí, Germán. Yo quisiera iniciar mencionando que una de las cosas que ocurrió de cara al COVID-19 es que los consumidores se replantearon lo que es de verdad esencial para ellos. Hubo como cuando en un juego se baraja de nuevo, y lo que pasó es que el ingreso disponible se asignó a gastos que no necesariamente eran los que históricamente veníamos trayendo. Concretamente, cuando uno analiza los estudios no de propensión al gasto, sino de gasto real en los hogares, que tienen que ver en muchos casos con los análisis que hacen entidades financieras como la Vivienda o como Bancolombia, o estudios que hacen reales organizaciones como Radar, lo que encontramos fue que el consumidor sacrificó algunos temas que consideró que eran más de lujo o de entretenimiento o durables y los aplazó. Y el gasto en alimentos, en lo que va acumulado este año hasta septiembre, va creciendo el 0.9% en términos reales, según Radar. Entonces, lo primero es eso. En Grupo Nutresa nos ocurrió exactamente lo mismo, y no estoy hablando de Colombia, estoy hablando regionalmente, porque nosotros vendemos productos en más de 70 países y tenemos operaciones propias en 15 países. Entonces, lo que nos ocurrió fue que los elementos que son víveres o abarrotes esenciales para el hogar crecieron y tuvieron al comienzo un pico de hacer un inventario en su casa, mientras que categorías como los alimentos preparados que se venden en los restaurantes se vieron golpeados sobre todo por las restricciones a la circulación y por las medidas de distanciamiento físico. Concretamente, y tú ahora hablabas de la demanda, nosotros acabamos de revelar los resultados acumulados al cierre del tercer trimestre, y las ventas de Grupo Nutresa van creciendo el 13,6%. Y todos los negocios crecen excepto dos. Uno es el negocio de restaurantes, que cae 25% frente al año anterior en el acumulado, y otro es el negocio de helados, que es muy de impulso, donde uno normalmente no planea que va a comprar un helado. Normalmente se lo encuentra y se antoja y lo compra, pero cuando se reducen esos encuentros porque no vamos tanto a la calle, es normal que algo se castigue el consumo. Entonces, yo diría que lo que tenemos son categorías muy afianzadas, las básicas y del hogar. Incluso otro de los hábitos que se ha recuperado es el de cocinar más en casa. Y una vez uno aprende, lo disfruta.
no solo satisface una necesidad, sino que es algo agradable. Y los restaurantes, ahí tuvimos la obligación de desarrollar nuevas capacidades, de crecer en lo digital, de crecer con call centers propios, y hemos venido a una recuperación gradual. De hecho, el peor mes del año en los restaurantes, nosotros tenemos restaurantes en Colombia y heladerías en el Caribe y en Centroamérica. El peor mes para nosotros fue el mes de abril, donde vendimos el 40% de lo que vendíamos el año anterior en restaurantes. Pero nos hemos venido recuperando mes tras mes y al cierre de septiembre vendimos el 82% de lo que vendíamos. Y la buena noticia es que ya en las heladerías ya alcanzamos a vender lo mismo que vendíamos el año anterior y en los restaurantes vamos en un camino de recuperación. Pero como la pregunta tiene que ver con el futuro, nosotros estamos en un negocio donde no estamos el negocio no son alimentos de lujo, es lo que consumen las personas en los países donde actuamos y tenemos además una mirada omnicanal, muchas formas de llegar a esos hogares. Y por eso lo que creemos es que vamos a seguir creciendo, o sea, vamos a cerrar un año creciendo y el año entrante vamos a crecer nuevamente. Es muy importante la innovación, es muy importante la conveniencia, alimentos fáciles de preparar, alimentos seguros que den la tranquilidad a las personas de que pueden consumirlos sin mayores riesgos. Entonces, ese es el panorama, Germán, un año con crecimiento en ventas y vemos un 2021 también creciendo, tanto orgánica como inorgánicamente. Perfecto. Doctor Juan Carlos Mora, en el caso de los bancos, yo decía, tal vez el negocio de alimentos, como bien lo dice el doctor Gallego, pues no se ha visto tan afectado en este caso de alimentos básicos, porque la canasta de consumo pues se ha comportado bien en ese frente. Así que si bien hay unos retos en ese negocio, pues los retos se han podido compensar o sortear con otras líneas de negocio. Sin embargo, en el caso de los bancos o en el caso de las compañías petroleras, los retos son gigantes y por eso cuando uno ve, por ejemplo, el desempeño de las acciones a nivel global en distintos mercados, tanto de los bancos como de las compañías petroleras, pues son algunas de las que han tenido un impacto mucho mayor. En el caso de los bancos, particularmente en Colombia, por ejemplo, en esta coyuntura se implementó el programa de acompañamiento de deudores. Pero ese programa de acompañamiento a deudores ha empezado a entrar en una segunda fase, que es empezar, aparte de generar esos alivios que no pueden ser permanentes, empezar a analizar realmente cuál es la capacidad de pago después de cerca de 2 millones de empleos que se perdieron en Colombia, después de actividades que no se han recuperado al 100%, después de un choque en materia de ingreso y de actividad económica muy importante. Así que el año 2021, y no sé si usted comparta esta afirmación, pero el año 2021 podría llegar a ser incluso más retador para el sistema financiero que el mismo 2020, en la medida en que empezaremos a ver ya ahora sí una afectación más directa o una afectación real a la cartera de los bancos. Así que mi pregunta, y también dos preguntas en una, está enfocada en el año 2021 ¿cómo ven ustedes la evolución de la cartera y el impacto de todo el modelo de negocio bancario producto de esta coyuntura retadora en el 2021 y entendiendo que se implementan normas de solvencia y normas de Basilea III? ¿Cómo ven ustedes a Grupo Bancolombia y específicamente al banco posicionado para estas normas Basilea III en el 2021? Sí, Germán, los bancos estamos en el centro de la economía y por lo tanto somos un reflejo del comportamiento económico en buena medida, sobre todo bancos como Bancolombia, que es multibanco, que está en todos los sectores, en todos los segmentos, que está desde microcrédito hasta grandes corporaciones, pasando por crédito de consumo, entonces estamos en el centro de la economía y recogemos lo que sucede en la economía. No hay duda que el shock que recibieron las economías es un shock muy grande, es un shock enorme,
Y la primera reacción que tuvimos los bancos en Colombia y en el mundo fue, bueno, aquí hay un golpe, en ese momento no sabíamos muy bien de qué tamaño iba a ser, cuánto iba a durar, entonces la primera reacción es démosle un compás de espera a los clientes, a los que requieren un periodo de gracia para pagar sus deudas, y a los negocios también, démosles un compás de espera para mirar cuál es el efecto real que vamos a tener. Y eso sucedió durante los 4 primeros meses después de que se declararon las cuarentenas, hasta agosto. Ahí, digamos un poco, yo hago el símil de que le pusimos como una anestesia a una situación en que no dejaba que doliera nada, no sabíamos muy bien qué estaba pasando. Eso a partir de agosto cambia, a partir de julio realmente, y ya lo que hacemos es un análisis de la cartera ya con unos efectos muy claros. Entonces tomamos el 100% de nuestra cartera y la analizamos y la clasificamos de acuerdo al riesgo. Mientras tanto, desde marzo estamos haciendo provisiones. Y si tú ves los números en los casos de los bancos y de Bancolombia es así, estamos haciendo provisiones que no estamos utilizando porque las pérdidas de crédito todavía no están, entonces las coberturas van subiendo, porque sabemos que alguna de esa cartera se va a dañar. Ya hoy tenemos ese periodo inicial, ya tenemos la cartera analizada en su nivel de riesgo, y ahora lo que estamos haciendo es con el PAT, dándoles unas reestructuraciones a esa cartera para darle un espacio de tiempo ya de una manera más estructural para que puedan la actividad económica recuperarse y esas personas o empresas o pequeños negocios tener suficiente tiempo para poder atender sus pasivos. Pero es claro que algunos no van a poder hacerlo porque, volvemos al tema, el shock económico fue muy grande. Pero mientras tanto nosotros venimos haciendo las provisiones que no estamos utilizando. Entonces el año 2020 va a ser un año con un costo de crédito muy importante, pero en el que van a subir las coberturas de las provisiones que tenemos en el balance para atender las deudas. Esto va a tu pregunta sobre el 2021. Entonces, el año 2020 recibe un golpe muy fuerte, hacemos provisiones y las tenemos en el balance. Algunas se aplicarán a clientes que no nos pagan, pero otras quedarán reservadas ya, porque acuérdate que lo que nosotros hacemos es una proyección, es decir, una pérdida esperada, no una pérdida incurrida, lo que esperamos que suceda. Entonces, desde hoy estamos haciendo provisiones para lo que será el 2021. Yo creo que el 2021 en actividad económica va a ser un año mejor, debe haber crecimiento económico, no es un año que recupere lo que perdimos, pero sí hay mejor actividad y eso ayuda a que algunos de estos deudores tengan. Entonces, a tu pregunta, ¿el 2021 será un año más malo? Yo creo que no, yo creo que es un año de transición, no es un año en que volvamos a una normalidad. Vamos a tener un costo de crédito por encima del promedio, pero esas provisiones que estamos constituyendo desde ahora nos van a ayudar a manejar ese periodo de transición en el 2021. Tu pregunta de Basilea III. En el caso de Bancolombia, adoptar Basilea III nos mejora nuestro indicador de solvencia. La densidad de los activos, es decir, los activos ponderados por riesgo, digamos, disminuye, por lo tanto aumenta nuestro indicador de solvencia. Podemos aplicar, bueno, nos llegan unos buffers adicionales, en el caso de Bancolombia, por ser una entidad sistémicamente importante, tenemos que reservar un capital adicional, tenemos que reservar capital operacional. En las sumas y restas, Basilea está mejorando el indicador de solvencia, que dicho sea de paso, se ha comportado muy bien, creciente, lo que muestra la fortaleza de las entidades financieras en Colombia y de Bancolombia para recibir este shock, hacer las provisiones que tenemos que hacer y mantener unos indicadores de solvencia adecuados, que en el caso de Basilea III ya nos harán comparables con entidades internacionales, pero que nos mejorará el indicador de solvencia en el año 2021. Perfecto, perfecto. Ya me quedan un par de minutos y quisiera hacerles una última pregunta a los tres, una pregunta general, pero voy a ser un poquito injusto con la pregunta porque no es una pregunta fácil, pero quisiera que me la respondan rápidamente. Y es, a nivel de economía, tal vez cuando arrancamos este evento hoy y mañana seguramente vamos a hablar más de ese tema,
vamos a hablar de la forma de la recuperación y hemos hablado de cuánto le puede estar costando a las economías recuperarse, porque una cosa es que en el año 2021 la actividad económica mejore y rebote y empiece su camino de recuperación, pero otra cosa distinta es que el tamaño de la economía, por ejemplo, vuelva al año 2019. Lo mismo pasa con las utilidades de las compañías. Así que la pregunta específica e injusta, digo, es para Ecopetrol, para Grupo Bancolombia y en el caso de Grupo Nutresa específicamente para el negocio de alimentos al consumidor, ¿en qué momento esperan ustedes que se vuelvan a ver utilidades similares a las del año 2019? Doctor Bayón. Una pregunta fácil, como diría usted. El año 2019, recordemos, fue un año récord y fue la utilidad más alta en los últimos 6 años, hasta el 2019, 13.3 billones de pesos. Transferencias a la nación, 26 billones de pesos. Quisiera decir lo siguiente. Primero, el tercer trimestre de este año vimos ya unas luces importantes de recuperación de demanda y esperamos que estas se mantengan. Ecopetrol es muy resiliente en las crisis y se apalanca muy bien cuando hay incrementos, así sean menores, del precio. Hay una variable que es fundamental que nosotros llamamos el Brent peso y es la multiplicación del precio del Brent por el tipo de cambio. Esa variable cayó entre 30 y 40% en abril. Bueno, pensemos que tuvimos para el caso del WTI precios negativos. Sin embargo, hemos visto una recuperación y contra unos 158.000 millones de pesos de utilidad en los primeros 6 meses, el tercer trimestre fue 855.000 millones de pesos. O sea, hay una senda de recuperación. Va a depender, en términos de la pregunta específica, del nivel de actividad, del nivel de precios. Buena noticia, Ecopetrol va a pasar de unos 2.500 millones de dólares, 2.500, 3.000 millones de dólares este año, a 11.000 a 13.000 millones de dólares entre lo que es 20, 21 y 22. O sea, hay un incremento de actividad, la mayor cantidad de esa actividad en el país. Y eso es buena noticia porque nosotros, en términos de cadenas de suministro, encadenamientos productivos, impacto sobre las regiones, cosas como, por ejemplo, los programas de obras por impuestos, tenemos una oportunidad para irradiar parte de ese beneficio y de esa necesidad de recuperación en otras partes de los sectores de la economía y en términos regionales en varias partes del país. Pero definitivamente yo creo las utilidades del año pasado va a ser difícil verlas próximamente, en el próximo año, definitivamente no en este año. Dependerá de esas variables que estoy mencionando, el P por Q, la producción que tengamos y los precios. Y yo creo también pues que es fundamental desde el punto de vista de lo que vemos en Ecopetrol, que hay una compañía resiliente. Nosotros creemos que somos parte de esa columna vertebral de la recuperación del país y a eso estamos comprometidos. Hay gente que dice, oiga, esta pandemia, que nuevamente no sabemos cuándo va a terminar, nos devolvió 2 o 3 años en términos de crecimiento. Hay gente que dice perdimos 2 o 3 años en términos de crecimiento, que es importante ajustarnos permanentemente, buscar siempre eficiencias en esa transformación y tratar de llegar a tener utilidades que sean más altas. Y con esto cierro, y es que si bien tenemos 260.000 accionistas, y lo decía hace un rato, tenemos directos, tenemos 16 millones de colombianos que a través de los fondos de pensiones son indirectamente también socios de Ecopetrol y a ellos nos debemos. Y por último, fundamental que hagamos todo esto de manera sostenible. Me tomo 30 segundos yo hacerle un reconocimiento a Juan Carlos. Hace casi 1 año y medio tuvimos una reunión y me mostró cómo nos veíamos desde el punto de vista de sostenibilidad, de ESG, ¿no? Del medio ambiente, inversión social y gobernanza, gobierno corporativo. Y la tarjeta de calificaciones no era muy buena. Gracias a eso y todo el cambio que llamamos sostenibilidad, con tecnología en la mitad, y que llamamos TESG, Technology, Environmental, Social y Governance, nos ha ayudado a ser más resilientes y a resistir mejor
esta crisis. Y nuevamente reconocimiento a Juan Carlos, al Banco de Colombia, al Grupo Bancolombia, que nos hizo levantar el espejo y ver que teníamos que avanzar en temas como descarbonización, bajar nuestra huella de carbono, economías circulares, eficiencia energética y en fin, cosas que podríamos también pues hablar durante muchísimo tiempo. Sí, tal cual, no. De hecho están invitadísimos a que nos acompañen mañana, porque mañana vamos a tener un panel específicamente para hablar de ESG. En esta oportunidad pues vamos a tener a invitados internacionales, a una empresa local, va a estar acompañándonos Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, para hablar de todos esos temas, pero claro, concuerdo con eso, el tema de ESG es otro que podríamos hablar otra hora completa. Doctor Carlos Ignacio, el segmento de alimentos al consumidor, ¿qué expectativas de recuperación de utilidades y de ingresos tienen allí? Bueno, yo voy a aprovechar para responderte un poco más amplio, y es, Grupo Nutresa es un negocio que tiene un portafolio de categorías y tiene al mismo tiempo un portafolio de geografías. Y ahí vale precisamente todo lo que hay en la teoría de portafolios. Y es que no todos los negocios van al mismo ritmo, y precisamente para eso existen los portafolios, porque permiten que en momentos como estos hay negocios que están en situaciones más prósperas y aportan a la generación de valor. Ahora mencionaba que ya las heladerías llegaron a ventas iguales o superiores a las que tenían el año anterior, y que en los restaurantes nos vamos acercando a esa cifra. De hecho, en el Q3 de este año tuvimos nuevamente EBITDAs positivos en ese negocio, en niveles inferiores a los que veníamos, pero positivos. Y lo que creemos es que el año entrante va a ser un año donde vamos a seguir ese camino de recuperación. Tú lo mencionaste, la utilidad neta de este año nuestra va a ser superior, y además estamos en una zona de generación de valor con ROIC superior al WACC. Pero quería aprovechar y mencionar dos temas. Uno que se me quedó en la pregunta anterior, y es, yo creo que en el comercio internacional hay una gran oportunidad para el país en la exportación de alimentos. Y creo que esa es una fuente importante de desarrollo para Colombia, porque no depende de la capacidad adquisitiva local, porque tú estás accediendo a mercados con otros niveles de ingreso y con necesidades. Y de hecho ese proyecto de C3 que mencionabas ahora es una inversión de $130 millones que debe comenzar ventas el año entrante para generar más exportaciones. Nosotros este año hemos exportado desde Colombia $214 millones, creciendo en dólares el 11.6, eso es al cierre de septiembre, pero el panorama ahí es positivo. Y me sumo al comentario de Felipe, y es, yo quisiera que esta digamos, presentación no fuera solo económica. Estas organizaciones tienen que ser organizaciones muy conectadas a la sociedad, a sus grupos relacionados, y tienen que generar no solo valor económico, sino social y ambiental. Y el propósito del Grupo Nutresa es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Es necesaria esa mirada, porque si tuviéramos valor solo económico, nos faltaría un pedazo de tarea por hacer. Y Grupo Nutresa, para ponerte un ejemplo, es la compañía en la última medición número 1 en el mundo en el índice global de Dow Jones Sustainability en la categoría de alimentos. Y eso significa un montón de trabajo detrás que seguramente mañana comentarán en ese otro panel. Pero las sociedades tienen una responsabilidad enorme de generar desarrollo ambiental y social también. Estamos haciendo la tarea en los tres frentes. Sí, no, yo pues tal vez solo reafirmo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. De hecho, estamos incluso tan de acuerdo que nosotros este año en la publicación del libro, aparte de querer enviar ese mensaje de la gran transformación de la economía colombiana y del momento único y tan importante por el que estamos atravesando y que estamos viviendo en la mayoría de los negocios y de las empresas que ustedes dirigen, sin duda el tema de generación de valor en las compañías va muchísimo más allá
que la simple rentabilidad financiera. Hemos dedicado nosotros en nuestra publicación un capítulo específico a hablar de ESG. En este evento de este año hemos abierto un espacio específico para hablar de ESG, y con los comentarios que ustedes hacen, no solo sale, digamos, sobre la mesa y lo ponen sobre la mesa, sino que ratifica definitivamente que dentro de esa gran transformación no solo está la digitalización, no solo está la transición energética y no solo están esos factores que los llevan a ustedes a ajustar estrategia en cuanto a rentabilidad, sino que efectivamente está todo un frente grandísimo en creación de valor, y de hecho se asegura que el capitalismo ha migrado de un shareholder capitalism a un stakeholder capitalism, justamente por eso. Doctor Juan Carlos Mora, usted es el responsable de cerrar esto. Esperamos una respuesta contundente. A la pregunta fácil. A la pregunta fácil, exactamente. Antes de eso, yo quiero una infidencia aquí. Tanto con Felipe como con Carlos Ignacio hemos conversado, y yo creo que tenemos que avanzar en la medición común y conjunta de eso que hablábamos, del ESG. Felipe proponía, y le doy todo el crédito, trabajemos en una medición común para reportar lo que estamos haciendo, porque si nosotros no reportamos o nos concentramos en el tema de utilidades, dejamos de hacer de reportar y de contar y de hacer visible una cantidad de cosas que yo sé que todas estas compañías, tanto Grupo Nutresa como Ecopetrol, hacen. Entonces, avanzar en medir de manera conjunta, común, para poder trabajar, tiene que ser un propósito entre todos, y lo estamos conversando para mirar cómo avanzamos. Nosotros creemos en una recuperación que llamamos en raíz cuadrada, es decir, un rebote relativamente fuerte. Esto tiene el tema de si hay confinamientos adicionales o no. Esto no tiene en cuenta que haya nuevos confinamientos, sino que logramos manejar la situación de salud con las capacidades que tenemos. Entonces recuperamos relativamente rápido, y luego hay un crecimiento mucho más lento a recuperar esa senda que traíamos, que nosotros creemos que se recupera en la economía colombiana alrededor del 2024-2025, dependiendo de la pendiente de esa recuperación. Entonces nos va a tomar tiempo, definitivamente, Germán, nos toma tiempo. En el caso del banco, este es un año de transición. Estamos haciendo muchas provisiones que nos permite manejar la situación de crédito. El balance afortunadamente es muy fuerte y puede manejarlo, pero no es un año en que vamos a tener una rentabilidad. O sea, las rentabilidades medidas como ROE van a ser bajas, dada esa situación de patrimonio. 2021 es un año de transición. Nosotros esperamos que recuperemos a medio camino la rentabilidad, todavía no una rentabilidad. Y ya el 2022 tendrá un comportamiento mejor, ya podrá buscar ROEs más cercanos a 2 dígitos, dependiendo de un poco de qué tan vigoroso sea esa pendiente de recuperación, definitivamente para tener ya total rentabilidad el 2023. Nosotros, mientras tanto, estamos agregando capacidades no solamente digitales en servicios financieros, sino complementarios en otras áreas, que nos permita generar unos ingresos y unas utilidades adicionales que complementen el tema. Entonces, en concreto, 2020 es un año con rentabilidades muy bajas, 2021 medias, y el 22 empieza ya a tener unos indicadores mejores, todavía con alguna incertidumbre si ese es el menor. El año 2019 fue un año muy bueno, tuvimos ROEs casi del 14%, igual que Ecopetrol, utilidades récord en la historia. Volver a esos puntos nos va a tomar unos esfuerzos, pero haremos nuestra mejor tarea para que eso sea muy rápido. Bueno, no, espero haber contestado de manera concreta. No, sí, alcanzaron a contestar. Sé que estaban buscando la forma de darle un poco el giro, pero no, cumplieron con el compromiso de responderla. No, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y antes de despedirlos, quisiera invitarlos a ustedes y a todas las personas que nos están acompañando hoy a que en este mismo sitio del evento que estamos teniendo, del evento de Colombia frente al reto de la transformación, bajen un poco y vean todas las visiones de los empresarios, las visiones sobre las grandes tendencias. Tenemos muchos contenidos
que por efectos de tiempo era difícil compartir aquí, pero unimos a los empresarios y a los líderes de nuestro país para que nos compartieran todas estas visiones de transición energética, construcciones sostenibles, digitalización, distintos temas de grandes tendencias, así que espero que los disfruten, que sea un contenido útil para ustedes, y a ustedes tres agradecerles. Para nosotros y para mí en particular ha sido un honor de verdad tener esta conversación con ustedes hoy, tener las opiniones y las visiones de compañías tan importantes para nuestro país, y sé que en las apretadas agendas que ustedes tienen, pues abrirnos un espacio pues es un detalle para nosotros que genera gratitud y honor, así que tengan muy buena tarde y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.